Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción teórica acerca de qué es la probabilidad. Vamos a ver el concepto matemático y estadístico, el cálculo, los axiomas, teoremas, probabilidad marginal, conjunta y condicional, concepto de interpretación, distribuciones de probabilidad, distribución continua, normal, binomial y Poisson. Todos estos términos no hace falta ni que se los aprendan, es nada más que la enunciación de los temas que contiene el capítulo. La teoría de la probabilidad es la parte de la matemática que se encarga del estudio de los fenómenos o experimentos aleatorios. Ahí vamos a dejar entrar a Erika. Hola, Erika. Les decía entonces que es la parte de la matemática que se encarga de estudiar los fenómenos o experimentos aleatorios. Se entiende por experimento aleatorio todo aquel experimento tal que cuando se le repite bajo las mismas condiciones iniciales, el resultado que se obtiene no siempre es el mismo. Por ejemplo, el experimento de arrojar una moneda o un dado. Si nosotros arrojamos una moneda, el resultado puede ser cara o puede ser sello. Es decir, que no siempre el resultado va a ser igual. Lo mismo ocurre cuando arrojamos un dado. Sabemos que el dado es un cubo, es decir, que tiene 6 caras, donde tiene un número en cada una de sus caras. Si lo arrojamos puede darnos 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Es decir, que el resultado que se obtiene no siempre es el mismo. A menudo, y por muy diversas razones, es necesario aceptar que no es posible predecir el resultado de un experimento particular, aun cuando se le haya efectuado con anterioridad varias veces bajo las mismas condiciones iniciales y en consecuencia se considera aleatorio. Vamos a aceptar a Liliana. Buenas noches, Liliana. La probabilidad mide la frecuencia con la que se obtiene un resultado o un conjunto de resultados luego de llevar a cabo un experimento aleatorio, del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. Es decir, en el caso del dado, las condiciones serían que se arroje sobre un lugar plano, que se arroje siempre desde determinada distancia o con la misma fuerza o la misma velocidad. Cuando hacemos referencia a sucesos aleatorios, cabe preguntarse sobre aspectos básicos sobre su significación. En general, un suceso es producido al azar si las causas que lo producen son independientes entre sí y tan numerosas que es imposible conocerlas a todas y deducir las leyes que reglamenten su cumplimiento. Por lo tanto, a cada suceso aleatorio no podemos asignarle una ecuación que nos permita conocer exactamente qué va a ocurrir. Lo contrario a lo que ocurre en la mayoría de los fenómenos físicos, por ejemplo, arrojar un objeto desde una altura determinada, se puede matemáticamente predecir el tiempo que tardará en llegar al suelo, cuál será su velocidad final, etc. Es decir, es imposible predecir si lloverá el próximo sábado a las 21 horas, ya que las causas que ocasionan este fenómeno meteorológico son lisa y llanamente innumerables. Un poquito de historia respecto de las probabilidades. El diccionario de la Real Academia Española define azar como una casualidad, un caso fortuito, y afirma que la expresión al azar significa sin orden. La idea de probabilidad está íntimamente ligada al azar y nos ayuda a comprender nuestras posibilidades de ganar un juego de azar o analizar las encuestas realizadas. Vamos a tratar 4 definiciones de probabilidad, que si quieren verlas resumidas en el pizarrón. Tenemos la probabilidad subjetiva, clásica, frecuencial y axiomática. Vamos a comenzar por la primera, la probabilidad subjetiva. Un punto de vista que actualmente ha tenido popularidad
es interpretar las probabilidades como evaluaciones personales. A eso se refiere subjetivo, porque depende de la mirada del sujeto que está tratando esa probabilidad. Tales probabilidades expresan una creencia sobre las incertidumbres involucradas y se aplican especialmente cuando poca o ninguna evidencia. Así que no hay otra opción que considerar evidencias paralelas o indirectas, conjeturas fundamentadas y quizá intuición u otros factores subjetivos. Por ejemplo, en este lugar, si perforamos, encontraremos agua a 40 metros de profundidad. Esta valoración, si bien no se funda en conceptos técnicos ni mucho menos científicos, se puede basar en creencias o en información que tengamos sobre pozos cercanos. Cuando no se dispone de estudios anteriores, se suele recurrir a las opiniones de expertos y a la información adicional. En estos casos, el término probabilidad es de tipo subjetivo, porque justamente va a depender de la opinión de un sujeto, sea o no experto, puesto que no parte de ningún modelo matemático. Situaciones como estas también nos enfrentamos a diario cuando calculamos la probabilidad de que aumente el dólar o que el profesor me pregunte sobre los temas que más he estudiado o si el profesor va a venir o no va a venir a dar clase hoy, por ejemplo. Una expresión de probabilidades siempre constituye una estimación de un valor desconocido sobre un evento que todavía no ocurre. Esta estimación puede ser de tipo objetiva o subjetiva, como se expresara anteriormente, y la estimación podrá ser sobre la probabilidad que el croupier es el que reparte las cartas en un casino, en una mesa de blackjack o de póker, por ejemplo, sobre la probabilidad que este croupier cante determinado número en la ruleta, que en función de una investigación de mercado se estime la venta de un producto, o la probabilidad de que llueva el domingo y nos arruine una salida. Generalmente, ante una eventualidad de problemas probabilísticos, nos enfrentamos a dos situaciones en particular: que ocurra un evento o que ocurran dos o más eventos. Asimismo, otro factor importante a tener en cuenta es el tamaño de la muestra, si la misma la constituyen uno o dos elementos o si estamos en presencia de más observaciones. Voy a permitir ingresar a Paola. En segundo lugar, tenemos la probabilidad clásica. Habíamos hablado entonces de que la probabilidad subjetiva dependía del punto de vista del sujeto que estaba observando. En el caso de la probabilidad clásica, que fue atribuida a Pierre-Simon de Laplace en 1818, partimos de la premisa que todos los resultados posibles tienen la misma chance de aparecer, tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Por ejemplo, si nosotros tenemos la bolsita de la lotería que jugábamos los domingos en la casa de la abuela, tiene 90 bolillas. Cada una de las 90 bolillas tiene la misma posibilidad de salir, en el caso de que yo meta la mano y saque una bolilla. Así, por ejemplo, en la moneda, ambas caras tienen la misma oportunidad de aparecer, o en el dado, cada uno de los 6 números de los dados es igualmente posible. La probabilidad clásica es el cociente, y acá es donde empezamos realmente a hablar de probabilidad desde el punto de vista estadístico, entre el número de resultados donde ocurre el evento donde tenía el resaltador que se me perdió. Ay, se me perdió. Ahí está. Dividido el número total de posibles resultados. Esto grábenselo bien, porque es la primera fórmula que vamos a necesitar para resolver los prácticos y los exámenes. Número de resultados donde ocurre el evento es el total de los casos favorables.
mientras el número total de posibles resultados son los casos posibles. Por ejemplo, la probabilidad de que salga el número 3 al lanzar el dado será igual a 1 sobre 6, donde 1 es la cantidad de caras que presentan el número 3. Nosotros sabemos que el dado tiene 6 caras. En una sola de sus caras aparece el 1. Y 6 es el total de las caras que tiene el dado, el número total de posibilidades que tiene el dado. La probabilidad clásica recibe el nombre de probabilidad a priori, dado que se puede anticipar una respuesta antes de hacer el experimento. Nosotros sabemos que si lanzamos un dado y queremos que salga determinado número, la probabilidad va a ser 1 en 6. No hay otra cuenta. Y si dividimos 1 dividido 6, obtenemos 0,1666, es decir, que tenemos el 16,67% de posibilidades de que salga ese número en la primera lanzada del dado. Este modelo es útil cuando nos enfrentamos a cosas como monedas, dados o naipes, pero en el ejercicio de las ciencias sociales, económicas o ingenieriles, como pueden ser la administración, la informática, el marketing, donde las situaciones no suelen estar ordenadas, plantea graves problemas. El enfoque clásico presupone un mundo que no existe en realidad, ya que elimina situaciones muy poco probables, pero que podrían presentarse, tal como que la moneda caiga de canto, que no caiga ni cara, no salga ni cara ni sello. Las situaciones reales, siendo desordenadas, poco probables y hasta caóticas, hace que sea imprescindible utilizar otros modelos matemáticos a la hora de resolución de problemas probabilísticos. Aquí está entonces expresado en símbolos este cociente que yo les había marcado arriba. La probabilidad entonces, que estábamos hablando de una probabilidad clásica, es igual al cociente entre el número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Vamos ahora a la tercera definición de probabilidad, que según este que dice en el pizarrón, ya vimos la subjetiva que dependía del sujeto, la clásica que era el cociente entre casos favorables y posibles, y ahora vamos a hablar de la frecuencia. A diferencia de la anterior, es decir, de la probabilidad clásica, esta recibe el nombre de probabilidad a posteriori. La clásica, recuerden que era a priori porque se podía conocer con anterioridad cuál era el porcentaje de probabilidad de que suceda determinado evento. Y está basada en las frecuencias relativas. Es decir, que la probabilidad de cada evento proviene de un estudio de estadística descriptiva, de tal manera que analizada una muestra, se determina la cantidad de veces que se observa cada valor de la variable. En este caso, los casos favorables para cada situación no son igualmente posibles. Su cálculo es igual al número de veces que se observó en el pasado dividido el total de las observaciones. Bueno, aquí hemos hablado de varios términos que ya vimos con anterioridad, como por ejemplo muestra. ¿Qué era una muestra? La muestra era la cantidad de observaciones que nosotros vamos a hacer en determinado experimento o en determinada encuesta. ¿Se acuerdan cuando hicimos la encuesta del centro de salud? No encuestábamos a toda la población, a todo el departamento de Las Heras, ni a toda la cuadra donde estaba el centro de salud. Elegíamos al azar algunos de los pacientes que frecuentaban ese centro de salud. Eso es la muestra, es un número de casos que se eligen para poder hacer la observación. Mientras que la población es el grupo total de nuestro interés. En el caso del centro de salud, la población serían todos los pacientes del centro, mientras que la muestra sería aquellos pacientes que van el día martes, por ejemplo, elegidos al azar.
Este tipo de probabilidad es la más usada en las ciencias sociales, puesto que parte de la experiencia de situaciones similares y su uso se extiende a todas las áreas de la empresa. Bajo este modelo se puede analizar diferentes variables: la probabilidad que hoy se ausente el personal, como les decía recién, la probabilidad de que falte el profesor de determinada materia, la probabilidad de que un elemento de la producción de nuestra fábrica sea defectuoso, la probabilidad de que un cliente compre o no compre, la probabilidad de que nos quedemos sin stocks, etc. Por ejemplo, si llovió 10 veces en los últimos 50 años, los días 15 de diciembre, la probabilidad de que llueva el próximo 15 de diciembre será probabilidad que llueva 10 sobre 50. ¿Por qué 10? Porque 10 serían las veces que llovió en los últimos 50 años. Es decir, que es un quinto o 0,20 o 20% de posibilidades que el próximo 15 de diciembre llueva, teniendo en cuenta este dato empírico. Empírico significa que se refiere a la experiencia. Este proceso implica un cálculo lento y a medida que el denominador crece, la probabilidad obtenida se aproxima a la probabilidad clásica. Por último, vamos a ver la probabilidad axiomática, que fue la que enunció Kolmogorov en 1933. Y para poder definirla, debemos conocer algunas definiciones previas. Experimento determinístico, por ejemplo, es aquel que se puede conocer el resultado sin llevar a cabo este experimento. Es decir, si viajamos a 100 kilómetros por hora, podemos afirmar sin necesidad de viajar que en 2 horas estaremos a 200 kilómetros del origen, si es que no hay imprevistos en la trayectoria. No necesitamos subirnos al auto y manejar durante 2 horas para saber de antemano, a priori, que a esa velocidad, si vamos a hacer 100 kilómetros en 1 hora, en 2 horas vamos a recorrer 200 kilómetros. Es una simple cuenta matemática. Experimento aleatorio, por el contrario, es la situación en la que hay que llevar a cabo el experimento para conocer el resultado, ya sea lanzar un dado, una carta, una moneda. Recién habíamos hablado de muestra y de población. Vamos a repetir entonces el concepto de espacio muestral, que lo vamos a denominar con la letra S mayúscula, y lo definimos como el conjunto de todos los resultados de un experimento aleatorio cuando éste se lleva a cabo. Así, por ejemplo, el espacio muestral de una moneda va a ser S igual, o el conjunto S, ¿se acuerdan cuando vimos conjuntos en la primera unidad? Está formado por, significaba el signo igual, y la llave nos indica todos los elementos que están dentro de ese conjunto. Acá vamos a tener únicamente 2 elementos porque la moneda tiene cara y cruz. Es decir, que el espacio muestral, o la S, va a estar formada por los elementos cara y cruz. El espacio muestral de un dado va a estar formado por los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya que son 6 las caras que tiene el dado y contienen un número en cada una de ellas. El de un mazo de naipes, en el caso de los naipes de truco, van a ser 40 cartas, es decir, que lo podemos enunciar como S igual llave 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al número 40 y cerramos la llave. Si fuera un mazo de cartas de chinchón que tiene 50, en lugar de ser 40, el espacio muestral va a estar formado por los números de 1 a 50. Existen además espacios infinitos cuando no se puedan conocer todos los resultados posibles. Evento. Hemos definido entonces espacio muestral. Ahora vamos a definir evento. Un evento del espacio muestral es el grupo de resultados contenidos en este, cuyos miembros tienen una característica común. Es decir, es uno o varios resultados posibles que se logran al realizar una prueba.
Si se lanza una moneda, si sale cara va a ser un evento y si sale cruz va a ser otro evento. Si rodamos un dado, que obtengamos el número 3 va a ser un evento, que salga un número par será otro evento. Es decir, que volviendo al ejemplo del dado, si el espacio muestral eran los números 1 a 6, podemos definir un evento o un subgrupo o un subconjunto dentro del espacio muestral S, que serían los números pares. Y ahí teníamos 2, 4 y 6. Y podemos definir otro subconjunto que serían los impares. Y ahí tenemos 1, 3 y 5. Todos ellos pertenecientes al mismo espacio muestral que habíamos comenzado, que eran los números 1 a 6 que contienen, que significan los números del dado, las caras del dado. Eventos mutuamente excluyentes. Son aquellos eventos donde uno y solo uno puede tener lugar a la vez. Si lanzo un dado que salga un número par, es excluyente con los resultados de si sale un número impar. ¿Por qué? Porque si yo lanzo el dado va a salir un número, 1. 1 es impar, no puede ser par. Entonces, los mutuamente excluyentes es cuando el hecho de que se produzca un evento, excluye que se produzca el otro. Al lanzar una moneda, el lado cara es excluyente con el lado cruz. Eventos no mutuamente excluyentes, es lo contrario de lo que vimos anteriormente, son aquellos donde no se presenta la situación anterior. Por ejemplo, al lanzar un dado, el evento que salga un número par o que sea un número menor que 4 no es mutuamente excluyente, ya que al obtener un 2, forma parte de los dos espacios muestrales del evento. Si lanzo el dado y salen los dos puntitos, es decir, el número 2, y nosotros habíamos puesto como condición que salga un número par o que sea un número menor que 4, 2 es menor que 4 y 2 es número par. Si yo dijera que salga un número impar y que sea menor que 4 y sale el número 1 o sale el número 3, también está dentro de las dos condiciones. Es decir, que los eventos no son mutuamente excluyentes. Aquí está representado en un diagrama de Venn, como vimos en la unidad 1, en conjuntos. El conjunto par está formado por los números 2, 4 y 6, y el conjunto menor que 4 está formado por 1, 3, 1, 2 y 3. Todos ellos tienen en común el número 2, que forma parte del evento par y del evento menor que 4. Ambos conjuntos están dentro de un conjunto mayor que los contiene, que si quieren lo podemos, a ver si me permite dibujarlo, lo podemos incluir en un universo, así. Y ahí podemos poner, por ejemplo, el número 5. Y ahí tenemos todo el espacio muestral del dado, donde tenemos el evento par, el evento menor que 4, y acá en la intersección de ambos conjuntos tenemos el número 2, que cumple con ambas condiciones. Desde esta perspectiva definimos entonces, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad es un número real comprendido entre 0 y 1. Esto es muy importante, que siempre la probabilidad va a estar expresada como porcentaje. Si está comprendida entre 0 y 1, va a ser 0,1 hasta 0,9999, que mide la posibilidad de que ocurra un resultado del espacio muestral cuando el experimento se lleve a cabo. La probabilidad refleja la proporción de veces que ocurrirá el evento cuando se repite el experimento. Vamos a ver los tipos de probabilidades.
Y vamos a definir de esta manera la probabilidad conjunta, marginal y condicional. Supongamos que realizamos una encuesta sobre el hábito de fumar. A1 es fumador, A2 no fumador, B1 es hombre y B2 mujer. Entonces vamos a ver qué resultados tenemos de esta encuesta en cuanto al hábito del cigarrillo con los hombres y las mujeres. Fuma, dijimos que A1 era fumador. B1 hombre, B2 mujer. A1 fuma, A2 no fuma. Hombres que fuman hay 15. Mujeres que fuman, 25. Hombres que no fuman, 35. Mujeres que fuman, 45. Lo que nos da un total de fumadores, tanto hombres como mujeres, de 40. Un total de no fumadores, tanto hombres como mujeres, de 80. Y habíamos entrevistado a 50 hombres y a 70 mujeres, lo que nos da un total de 120. ¿Cómo expresamos esta misma tablita en símbolos? Este 15 lo vamos a expresar como N11, es decir, número de hombres que fuman. Este 25 lo vamos a expresar como N12, número de fumadoras mujeres. El 35 va a ser N21. El primer numerito del subíndice que tenemos va a representar las filas y el segundo numerito las columnas. Esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Por eso el segundo numerito acá es 2 y acá el segundo numerito es 1. Esta es la fila 1 y esta es la fila 2. La fila dijimos que era el primer número. Acá en los dos tiene 1 como primer número porque es la fila 1. Y acá en los dos el primer número es 2 porque tenemos la fila número 2. Donde N11 representa la cantidad de personas que fuman y son hombres. El subíndice 1,1 significa entonces fila 1, columna 1. N21 son los fumadores y los no fumadores varones. Subíndice 2,1 significa fila 2, columna 2. N es la suma total de todos los N. Vimos entonces la nomenclatura. Ahora vamos a definir la probabilidad conjunta. Al elegir una persona al azar del grupo, podemos determinar la probabilidad de que fume y sea hombre. Es decir, toma eventos de ambas variables de estudio. Ambos eventos ocurren simultáneamente. Para ello, aplicando las definiciones de probabilidad ya desarrolladas, tenemos la probabilidad de que A1 se intersecte con B1, dijimos que A1 era que fume y B1 era hombre, y vamos a ver esa intersección. ¿Recuerdan este símbolo que lo vimos al principio en la teoría de conjuntos en el capítulo 1? ¿Cuál va a ser esa probabilidad? Va a ser la probabilidad de 15 en 120, donde 15, ¿qué era? 15 era de los hombres encuestados, la cantidad de hombres que fuman, y 120 era el total de casos observados. Si hacemos este cociente, vamos a obtener 0,125, y recordando que siempre las probabilidades se expresan en valores inferiores a 1, 0,125, lo multiplicamos por 100 y obtenemos un 12,5% de que en los 120 casos observados hayan varones que fumen. ¿Cómo leemos P A1 intersección B1? Se lee fuma A1 y es hombre B2, y dicha probabilidad es del 12,5%. En símbolos, la probabilidad de que
de que un hombre fume va a ser igual a N11, N11, recuerden que estaba acá, dividido N, y N era la suma total, horizontal y vertical, que nos daba 120. Eso sería como se expresa en símbolos. La probabilidad de que fume y sea mujer, vamos acá, mujer 25, que fume, sería 25 dividido el total de casos observados, 120. 25 dividido 120, es decir, la probabilidad de que A1 se intersecte con B2 va a ser igual a 0,2083, lo que nos da un 20,83% de que en el grupo observado hayan mujeres que fuman. En símbolos, la probabilidad de A1 intersección B2 va a ser igual a N12 dividido N. Esta entonces era la probabilidad conjunta. Vamos ahora a la probabilidad marginal. Esto ocurre cuando nos interesa determinar probabilidad de un evento de una variable sin tener en cuenta los eventos de las otras variables. La probabilidad de que fume, independientemente de que sea hombre o mujer, es decir, la probabilidad A1. Para ello vamos a ver los totales. ¿Cuánto sumaba A1? Volvemos acá. A1 sumaba 40. Y ese 40 lo vamos a dividir por N, que era el total de los casos observados. Entonces, si dividimos 40 dividido 120, obtenemos 0,33. Siempre la probabilidad se expresa en un número comprendido entre 0 y 1. Luego, al multiplicarlo por 100, nos da el porcentaje 33,33%. Y como pueden observar acá, este evento, el evento de que sea mujer, no depende, el evento de que fume, no depende de que sea hombre o mujer. Por eso es la probabilidad de A1 solamente. No hemos interpretado ninguna otra variable. Esto también puede expresarse como probabilidad de que fume es igual a 15 más 25, que eran los hombres más las mujeres, dividido 120, es decir, 40 en el numerador, obtenido por la suma de 15 más 25, dividido 120, lo que nos da 0,3333. Al multiplicarlo por 100 me da el 33,33% de que hayan mujeres, que hayan personas que fumen independientemente de su sexo. Aquí está expresado en símbolos entonces, el 15 está expresado como N11, N fila 1 columna 1, más N fila 1 columna 2, que va a ser igual a 15 sobre 120 más 25 sobre 120, N11N, N12N, y Silo acá está expresado como la intersección de que fuma y es hombre y que fuma y es mujer. Podríamos expresar la probabilidad de encontrar una mujer en el grupo mencionado. Habíamos dicho que existe el 33% de posibilidades de que en el grupo fumen. De ese grupo, ¿cómo vamos a obtener cuál de ellos es mujer? Es decir, la probabilidad de B2. Para ello, acá, perdón porque acá ahí falta un número, falta un 5. $25 más 45. Vamos de nuevo a nuestra tablita para ver de dónde surge el 45. La probabilidad de que no fume y es mujer. Aquí estaría. 25 más 45 me da 70. 70 dividido el número total de observaciones, 120, me da 0,5833.
Si lo multiplicamos por 100, obtengo un 58,33%. Profe. Sí, perdón. ¿Sí hay que hacer este paso? ¿Cómo? Por ejemplo, no se puede poner directamente, ya que en la tabla tenemos en total 70 dividido 120, o hay que hacer sí o sí el paso anterior. No, totalmente, se puede poner. Acá está expresado en forma separada para que se entiendan de dónde salió el 70. Pero Bien, si bien. son observadores avesados, pueden darse cuenta tranquilamente de que surge de la totalidad de mujeres que fuman o no fuman. Bien. Bueno, nos queda muy poquito, ya terminamos. Probabilidad condicional. A ver cuánto queda. No, no queda tan poquito. Bueno, vamos a ver. Esta nada más, la condicional. Ay, se me fue. Uy. No, me quedan los axiomas, eso los vamos a dejar para la próxima. Recuérdenme, por favor, qué día habíamos dicho que iba a ser el parcial. El 9, profe. 9 de noviembre. Es decir, que todavía nos queda la clase del 2. Claro, nos queda una clase. Bueno, el tema que vemos en la última clase, en la clase del 2, no va a entrar en el parcial, va a entrar directamente en el final. Entonces, 9 dijimos parcial y 16 el recuperatorio del primero o del segundo. El que no apruebe el segundo va a tener la chance de recuperar el 16. Listo, entonces. Vamos a la probabilidad condicional. Permite determinar la probabilidad que ha ocurrido un evento de una variable dado que ha ocurrido un evento de otra variable. Si previamente se eligió una mujer, deseamos determinar la probabilidad de encontrar una persona con el hábito de fumar. En este caso, el número de casos posibles se reduce a las 70 mujeres de la muestra. Es decir, que P de fuma dividido mujeres, vayan mentalmente recordando que A1 era que fuma, A2 no fuma, B1 era hombre y B2 mujer. Es decir, la probabilidad de que haya una mujer que fume va a ser 25 en 70 y eso lo vamos a sacar nuevamente de la tablita acá. Mujer que fume. 0,3571, siempre un número comprendido entre 0 y 1. Al multiplicarlo por 100 obtenemos el porcentaje de 35,71%. La barrita esta significa tal que, recuerden que yo les había dado la nomenclatura al principio cuando vimos toda la teoría de conjuntos y en el primero de los videos también está expresado ese símbolo que significaba entonces, o sí, solo sí, la barrita que era tal que, dado que. Es decir, se lee la probabilidad de fumar, dado que previamente se eligió mujer, va a ser igual a N12 eran los 25, más, sobre N12 más N22, que era la suma que nos daba 70. Esta suma. Por eso se llama condicional, porque depende un evento del otro. La probabilidad condicional es la probabilidad que un segundo evento tenga lugar si ya ocurrió un primer evento. ¿Cómo se relacionan estas tres probabilidades que vimos? Conjunta, marginal y condicional.
Si en esta expresión que tenemos aquí dividimos numerador y denominador por n, esto es muy parecido a lo que hicimos, creo que con las asíntotas les había enseñado a dividir numerador y denominador. No sé si fue con ustedes o con los chicos de administración de empresas. Ustedes observen acá. N12 lo vamos a dividir por n. Eso es lo que hemos puesto acá. N12 más N22 también lo vamos a dividir por n. Es decir, que aquí vamos a tener la probabilidad N12 dividido n, dijimos que era la probabilidad de que fume y sea mujer. Cuando acá tenemos la probabilidad de que sea mujer. La suma de N12 más N22 era la probabilidad de B2. La probabilidad de A dado B va a ser igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Acá, ¿qué hice? Saqué los subíndices y dejé únicamente la probabilidad de que sea hombre y mujer, dado la probabilidad de que sea mujer. Y en el de abajo, lo mismo, la probabilidad de que sea hombre o mujer, dado la probabilidad de que sea hombre. Ahí estamos excluyendo un elemento, acá hablamos únicamente del evento mujer y acá hablamos únicamente del evento varón. Ahí. Hasta ahí entonces vamos a dejar y vamos a empezar a ver los axiomas y las reglas de la probabilidad, que se parecen mucho a las reglas de los logaritmos, porque tenemos regla de la adición, de la multiplicación, hablamos de la independencia y dependencia estadística, y de las variables aleatorias. Estos tres temitas entonces que faltan son los que vamos a ver el martes 2 de noviembre. Bueno, vamos a cerrar acá, dejar de compartir. Detenemos la grabación.